Recién escuchábamos una síntesis del débil discurso de Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras. Es que la derecha tiene dificultades para expresar su discurso, porque nadie va a decir, mire, lo que nosotros queremos es la injusticia de que unos pocos tengan todo y el resto los mire. ¿Cómo explicar esto? Por eso es que uno encuentra tanto lucimiento en hombres como Álvaro García Linera, el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, generosísimamente entrevistado por un viejo amigo personal que es Toto Arévalo, al que le enviamos un abrazo americano. Vamos a escuchar a Álvaro García Linera hablar de cuáles son los elementos internos, cuál es el trabajo que se hace dentro de fronteras para permitir esa injerencia extranjera. En los años 50, 60 y 70 hubo una modalidad de golpe de Estado militar que recurría al núcleo duro del Estado, las Fuerzas Armadas, que es el momento, digamos, final y primario del Estado para imponer políticas y establecer regímenes de gobierno en base a la violencia pura, monopolio de la violencia, Fuerzas Armadas que asumían el gobierno mediante las muertes, las masacres, la represión, la tortura, el exilio. Eso sucedió en tiempos en que los estados eran muy débiles y la propia sociedad civil era muy débil. Esos tiempos han acabado y en los últimos, ¿qué diría?, 10 años ha surgido una nueva modalidad de golpe de Estado igualmente vinculado a los poderes externos, a las políticas de dominación externa imperial, que no utiliza el recurso de las Fuerzas Armadas como núcleo del Estado, sino que recurre a la escisión de la sociedad. Busca escindir bloques sociales. Es decir, hemos de llamar un golpe suave aquel tipo de golpe estatal promovido por intereses externos, pero que recurre en primera instancia a la propia sociedad civil, a un pedazo de la sociedad civil que la escinde y busca un enfrentamiento de sociedad civil contra sociedad civil para desestabilizar los regímenes democráticos. En la forma de movilización, inicialmente recurren a grupos sociales pequeños, pero bulliciosos y con capacidad de generar acciones violentas a nivel local. Van a recurrir a eso. Eso es obligado, ¿no? A partir de ello, van a buscar ocupar territorialmente pedazos. Ocupar una región, ocupar un municipio, ocupar un departamento. Y si logran encontrar un efecto social y mayor aglutinamiento de fuerzas, avanzan hasta la disputa del control político de un específico territorio del país. Si llegan a ese término, el siguiente paso es buscar algún tipo de ayuda externa. Y en torno a esta estrategia de corte común y de libreto casi hollywoodense, están algunos medios de comunicación que alimentan, que magnifican mediáticamente lo que sucede localmente. Están los escribanos, que van a ayudar a darle una narrativa internacional de sociedad enfrentando a gobiernos democráticos, pero llamados ahora totalitarios. Y el apoyo de ciertas ONGs vinculados al norte, ¿sí? Y por último, a partir de esta movilización, la convocatoria y la presencia de intervencionismo extranjero, de una u otra manera, llámese cascos azules, llámese Departamento de Estado, no necesariamente militar al principio, pero sí intervencionismo político, ¿no?, que quiere convertir este problema local en un problema de carácter nacional que tiene que ser resuelto ya no por los propios conciudadanos, sino que tiene que ser resuelto, según estos intervencionistas, por fuerzas externas. Y si todo ese esquema avanza,
la posibilidad de una intervención militar. Entonces es un libreto, tiene un recorrido y no cabe duda de que este es un peligro terrible, no solamente para la democracia en nuestros países, sino para la propia integridad territorial de nuestras naciones. Es una cosa muy grave, muy peligrosa y que hay que saber enfrentar también con más democracia y más participación. A Bolivia le ocurrió el intento de uno de esos golpes en el 2008. Es interesante preguntarle al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia cómo se orquestó y, sobre todo, cómo se neutralizó ese intento de golpe de Estado. En Bolivia tuvimos una experiencia muy dura de este golpe suave. Fue el año 2008. El año 2008 en Bolivia se promovió sabotajes económicos desde cierto núcleo muy conservador del sector empresarial, no todos, un pedazo muy duro. Se buscó generar escasez de alimentos. Inmediatamente después se generó un proceso de desestabilización política mediante el boicot a una asamblea constituyente. En tercer lugar, se pasó a un intento de desestabilización política mediante referéndums, ¿no? Referéndums ilegales que se promovieron en varias regiones, al margen de la ley. Fracasado en esos tres intentos, pasaron a una cuarta fase que es la ocupación territorial. Movilizaron sectores sociales en la toma de instituciones. Aquí en Bolivia se tomaron 70 instituciones en un plazo de una semana. Se impedía que presidente, vicepresidente pudieran aterrizar en aeropuertos de departamentos. Aquí llegó un momento, Víctor Hugo, que de los 9 departamentos que tiene Bolivia territorialmente, 6 no controlábamos, 6 no podíamos aterrizar ni gobernar, porque ocuparon geográfica y territorialmente las instituciones del Estado mediante las movilizaciones sociales de grupos de vándalos que destruían, que quemaban, que atacaban a militares, que atacaban a policías, que quemaban instituciones. Y finalmente asumieron actitudes violentas, llevando adelante masacres de campesinos y de indígenas. Este fue el momento más duro de este golpe suave, entre comillas, que tenía que culminar, como le decía al principio, en la convocatoria a cascos azules. Generar una especie de dualidad territorial del poder en base a movilización social de sectores muy conservadores y generar enfrentamiento entre sociedad y, como no se resolvía el enfrentamiento de sociedad contra sociedad, convocar intervención extranjera. Estuvimos al borde de esa convocatoria, que es el guión que se está aplicando en otras partes del mundo. Verán ustedes ahora cómo la libertad muchas veces puede no estar en un estado conciliador con la democracia. Verán ustedes en las palabras del vicepresidente Álvaro García Linera que para ciertas formas de entender la libertad, la de unos pocos, la de los más poderosos, la democracia es un estorbo y cómo democratizar la democracia es lo que finalmente termina ofreciéndonos libertad. Ahora, de lo que escucharemos hablar al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia es del malestar que puede existir, y nunca lo habíamos imaginado quizás, entre libertad y democracia. Inicialmente en los años 70 se usaba la democracia y 80 para justificar privatizaciones de empresas públicas, para justificar asfixias con la deuda externa. Se usaba eso para colocar gobiernos empresariales, gobiernos antipatrióticos, y era la bandera de la democracia. La bandera de la democracia, inicialmente usada solamente por los partidos, es recuperada por el pueblo. Campesinos, indígenas, jóvenes, obreros, vecinos, profesionales, agarran esa bandera y se la interiorizan y la asumen como un derecho y como un patrimonio. Y encima
la enriquecen. Van de la democracia electiva de gobernantes a la democracia participativa, leyes, a la democracia económica, distribución de la riqueza. Entonces, ha habido una apropiación plebeya, una apropiación popular de la bandera democrática. Y desde ese mismo instante, la democracia ya se convierte en un peligro para los poderes externos. Y entonces sacan otra bandera, la bandera de la libertad. La libertad de vender empresas públicas. La libertad de hacer lo que les da la gana en el país sin proteger el bien común. La libertad de distribuirse tierras y financiamientos públicos para enriquecer a cuantas personas. Y entonces esa libertad que reivindican los sectores conservadores quiere enfrentarse a la democracia. Y en verdad no puede haber democracia sin libertad, pero la libertad entendida como la defensa de los derechos colectivos de las personas también. Sí, una persona tiene libertad de hacer lo que quiere, de hacer lo que quiere respetando los intereses del resto de sus conciudadanos. No es piedra libre, es una libertad consensuada. Esa libertad no la aceptan ellos. Prefieren esa libertad abstracta, de cada cual haga lo que le da la gana. Es decir, que el más poderoso imponga su criterio y su poderío sobre los más débiles. Esa libertad aquí no la necesitamos. Reivindicamos la libertad, pero una libertad vinculada a la democracia. Democracia y libertad como construcción de un mundo colectivo que beneficie a todos por decisión de todos. Entonces, evidentemente el día de hoy hay una confrontación de discursos, de narrativas, democracia versus libertad. Es una falsa discusión, pero es Estados Unidos que está colocando ese debate. Y nosotros respondemos, democracia y también libertad. Pero primero democracia, y democracia como distribución de decisiones y distribución de la riqueza que tiene un país. Lo que está pasando en el continente hoy en América Latina es que la democracia democratizada, aunque parezca redundante, la democracia asumida por la población como una cotidianidad en la toma de decisiones, no gusta, no es funcional y se convierte en una muralla de contención a las formas de dominación externa de los recursos naturales y de los circuitos financieros. Y entonces estamos asistiendo a una oleada antidemocrática en el continente. Mientras que el continente avanza hacia la democracia, de parte de los países del norte, especialmente Estados Unidos, estamos ante una ofensiva antidemocrática, justamente para limitar esta amplia participación que está desbordando hasta el ámbito económico. Estoy pasmado, sinceramente. Qué bien nos sentimos cuando alguien interpreta lo que nos ocurre, lo que quisiéramos decir de la forma en que lo dice el vicepresidente Álvaro García Linera. Los profesionales del periodismo podemos sentirnos útiles cuando podemos ser puentes entre esta calidad de pensamiento y ustedes. Y eso es lo que vamos a intentar después de la pausa, al recibir a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Ebe de Bonafini.